Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Para este mes, mis mecenas han elegido que haga un vídeo acerca de cómo coser parches y blasones en nuestras prendas de vestir. Este tipo de trabajo es muy interesante y puede dar lugar a cosas muy chulas. Podéis utilizarlo para haceros disfraces, para haceros mantas, cojines, para poner algún parche grande o pequeño en alguna cazadora, ya sea en la espalda o en algún roto, y realmente eso tiene muchísimo potencial porque podéis hacer cosas muy chulas. Yo os voy a enseñar cómo se hace. Por ejemplo, esta es la plantilla que yo tengo, que me la he sacado aquí y la voy a trasladar a la tela y la voy a pegar en otro trozo de tela. Además de enseñar cómo se cose esto una vez que lo hayamos recortado, os voy a enseñar una serie de trucos y de consejos que os ayudarán a llevar a cabo este trabajo sin que os dé ningún problema. Para empezar, tenéis que tener una imagen sacada en un papel. Yo, por ejemplo, me he sacado esta por la impresora y mi consejo fundamental es que no tenga muchos recovecos. Esta plantilla, por ejemplo, sí que los tiene, pero yo ya tengo bastante práctica y puedo llegar a un nivel de detalle como este, pero para vuestros primeros trabajos os recomiendo que tenga el menor número posible de piquitos, que sea una imagen más o menos sencilla, pero sí que le podéis dotar de cierta complejidad. En segundo lugar, os recomiendo que para sacar la plantilla utilicéis una tela que no deshilache o que deshilache lo menos posible. En el caso de que la tela que hayáis escogido deshilache, como es mi caso, que a mí me gusta utilizar este tipo de tela, esto es chenilla, la tela que se utiliza para forrar sillones. A mí me gusta mucho cómo queda su textura, pero deshilacha un montón. Así que lo que he hecho es coger, le he puesto entre tela y después he dibujado la plantilla y ahora la voy a recortar. En el caso de que vayáis a hacer esto, os recomiendo que siempre entreteléis la tela completamente y después recortéis el dibujo y que no lo hagáis a la contra, puesto que las telas son blanditas y luego entretelar esto una vez recortado os va a costar muchísimo más esfuerzo. Y no pasa nada porque hagáis esto. A mí en estos trozos de aquí me faltaba un poquito de entretela, la he empalmado, esto no se va a notar absolutamente nada. Una vez que hayáis calcado el dibujo que vayáis a pegar en la tela, lo tenéis que recortar. Procurad ser lo más precisos posible en el trazo. Y además, otra cosa que no os había comentado es que aquí no hay ningún margen de costura. Hemos calcado la pieza directamente y no le hemos dejado margen de costura alguno. Bueno, pues una vez que lo hayamos recortado, lo vamos a poner en la tela. Es importante que lo dejéis súper bien hilvanado, ya que esto a nada que se mueva se nos puede descuadrar todo el dibujo, sobre todo si es un dibujo relativamente complicado, como este que tengo yo aquí. Además, cuando lo hilvanéis, os recomiendo que no apuréis demasiado hacia el borde, porque esto lo vamos a coser con el zigzag de la máquina de coser. Entonces, si os apuráis mucho en el borde, es bastante probable que no podáis retirar los hilvanes fácilmente. Así que nos metemos un poquito, como yo lo he hecho por aquí, y así nos podría quedar perfectamente sujeto. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlo con la máquina de coser. Podéis hacerlo con el mismo color del dibujo o con un color que contraste. Yo he elegido hacerlo con un hilo que es más o menos el mismo color del dibujo. Y antes de ponernos a coserlo con la máquina de coser, nos aseguramos de que tenemos una super canilla porque es muy importante que no nos quedemos sin hilo a mitad del trabajo. Vamos a ir cosiendo con el zigzag de la máquina de coser todo al borde y como veréis esto tiene un montón de recovecos. Eso quiere decir que vamos a tener que ir parando la máquina con la aguja dejándola pinchada y girando cada vez que lo necesitemos, sobre todo en las esquinas. La dificultad de este trabajo, más que seguir lo que es el contorno de la imagen, es que cuando tengamos por ejemplo una cazadora vaquera a la que le queramos poner un blasón, pues vamos a tener como mucha tela aquí y nos puede llegar a estorbar en un momento dado, así que es un trabajo que hay que realizar con relativa paciencia. Nos vamos a ir al zigzag de la máquina de coser. Una vez que lo hayamos elegido, tenemos que poner que sea muy juntito. Yo lo pondría lo más junto posible. Si podéis meteros un pelín, porque vuestra máquina os lo permite, en la parte del ojal yo me metería, y si no, pues como mucho le daría al 1, porque nos interesa que estén súper juntos unos hilos de otros cuando hagamos el zigzag. Y en cuanto a la altura, pues va a depender un poco del dibujo que estéis haciendo. Si es un dibujo sencillo, podéis hacer la altura máxima, sobre todo si es grande. Pero en el mío yo, por ejemplo, considero que como mucho lo voy a poner en el 4 para que no me quede demasiado grande el reborde. Una vez que lo tengamos, vamos a elegir para comenzar uno de los puntos que no tenga ningún recoveco. Por ejemplo, yo voy a elegir esto de aquí. Vamos a bajar el prensatelas y nos vamos a asegurar de que vamos a coser donde nosotros queremos coser. La aguja en zigzag hace esto, pin, 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 pin. Bueno, pues me tengo que asegurar de que pincha aquí y justo
justo en el borde, es decir, de que no se me sale hacia fuera de esta pieza de aquí, pero que tampoco se me queda muy dentro, ¿vale? La puntada de la derecha, izquierda, derecha, pues siempre tiene que quedar en el filo del parche que estamos poniendo. Así que aquí veis, he comprobado que me baja la aguja y me queda justo en el filo del parche. Y la otra, compruebo, midiendo de esta manera, puedo comprobar que efectivamente el grosor del reborde que voy a hacer tiene el tamaño que a mí me gusta. Así que vamos a empezar. Cada vez que gire la tela bastante, pues nos tendremos que mover de esta manera. Bueno, y así es como quedaría una vez terminado el trabajo. Le retiramos los hilvanes. Si vemos que algún hilillo se nos ha pasado o que se nos deshilacha un poquito, lo podemos ir retirando con la tijera o como nos deje para que nos quede lo más perfecto posible. Por la parte de atrás quedaría así. Yo recomiendo que este tipo de trabajos sean siempre forrados, pero también podéis optar, si no os gusta cómo queda esto, poner en la canilla el hilo de abajo del color de la tela, aunque sí que es cierto que cuando pasamos zigzag es posible que si yo ahora mismo pongo hilo blanco arriba e hilo negro abajo, es posible que alguna puntada me salga hacia afuera y a mí no me gusta porque eso queda muy feo. Así que siempre lo hago todo con el hilo del mismo color. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!